Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Affinity Dome. Hoy vamos a trabajar, Neja, no te comas eso, papi. Hoy vamos a trabajar con un diseño de una cajita de cumpleaños de fútbol soccer. Comencemos sin más. Primero que nada, hagan un nuevo documento y este nuevo documento tiene que estar en tamaño carta. Vamos a trabajar dentro del tamaño carta. Podríamos trabajar dentro del tamaño del documento, pero vamos a imaginarnos que el cliente no nos mandó la medida, nos la mandó a última hora. Bien, nuestro cliente nos mandó la medida de manera muy manual en la vida. Como podrán ver, tenemos aquí 5 pulgadas por 5,5. Vamos a poner la medida 5.5 por 5, teniendo en cuenta que la altura son 5 pulgadas. Perfecto. Vamos a poner esto aquí y vamos a crear una mesa de trabajo bien, aquí tenemos la mesa de trabajo para que nuestros iconos y lo que sea que tengamos se puedan ver acá. Bien, nuestro cliente nos mandó estas opciones, nos mandó esta página, me dijo, mira, ayúdame ahí, hazme algo así, Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar o a hacer la mejor opción para la cajita de cumpleaños, que se vea integrado en su totalidad y que se vea bien, porque ella pensó en un momento en hacerle ese tipo de diseño por fuera, pero eso va a requerir mucho trabajo de recorte y pegado, y es mejor hacer uno que puede imprimir una etiqueta completa del tamaño del cuadro y no tener que, digamos, abundar mucho. Creo que con esta podemos, que fue la que nos mandó directamente, podemos trabajar algo. Bien, Emiliano, yo no sé mucho de fútbol soccer. Emiliano número 10. Yo realmente no sé mucho de fútbol soccer, yo no sé de eso. Fútbol. Yo realmente no sé mucho del personaje, así que tengo que... Messi. Qué bruto, pónganle 0. Messi, Emiliano se llama el niño. Ok, aquí tenemos a Messi. Vamos a tener una imagen distinta. La imagen no se ve mal porque le da protagonismo, digamos, al niño. No, papi, no te comas eso. No, mi amor, no te comas eso, papi. Es un micrófono, no te lo comas. Emiliano número 10, pero aquí tenemos el nombre de Emiliano también. Entonces yo creo que sería adecuado ponerle a Messi, que se destaque, que tenga, digamos, cierto protagonismo, porque a fin de cuentas él es un jugador favorito del niño, del cumpleañero. Así que vamos a ver si podemos conseguir una buena imagen de Messi. Me parece interesante esta imagen. Vamos a ver, esta también está bastante, bueno, está un poco movida, pero se ve bien. Sí, papi, sí, Marcos. Esta también se ve bastante bien, porque está en acción, en actividad. Entiendo que está mucho mejor. Vamos a darle, eso es una extensión que yo tengo en Google Chrome, en donde la extensión se llama Thin Edge, donde ustedes le dan y le busca, digamos, la imagen más grande existente. Y así podemos tener, digamos, la mejor dimensión posible para poder trabajar. Copiamos la foto, pegamos desde el portapapeles. Mi amor, eso no se come, el micrófono no se come, papi. Te está comiendo el micrófono. No me gusta, no te comas el micrófono. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a hacer, vámonos a la pestaña de Pixel, vamos a recortar la imagen, vamos a hacer una selección de objetos, vamos a esperar que cargue. Ya cargó. Si se preguntan por qué carga tan rápido, ya que a veces dura mucho para cargar, realmente dura mucho para cargar. Dime, mi amor, ¿qué pasó? Vamos a grabar, papi, vamos a hacer tutorial. Vamos a hacer tutorial, amor. Entonces aquí dura mucho para cargar a veces. Bueno, yo creo que estaría bien así. Vamos a ver. Seleccionamos totalmente el pie. Sí, me parece bien ahí.
Aquí también. Ok. Aquí también el brazo completo. Tenemos que verificar bien lo que estamos seleccionando. Vamos a poner la pestaña de selección para seleccionar esos detallitos. Sí, Marcus. Sí, Marcus. Seleccionamos los detallitos. Claro, mi amor. Claro. Seleccionamos los detallitos. Y creo que con eso estaría bien ya. Estaría bien. Rasterizamos la imagen. Y presionamos Control J. Y ahí sacamos una copia de Messi. Ya luego que tenemos la copia de Messi, vamos a seleccionar nuestro personaje, copiamos, pegamos. Ya aquí tenemos a Messi. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a buscar una imagen de una grama. Exactamente, miren qué interesante. Déjame ver si no es premium. No es premium, bien, porque no tenemos premium de FreePik, así que no podemos. Me parece excelente. Vamos a descargar el PSD. Marcus Lorenzo, cálmate, terminemos el video, por favor, ayúdame ahí. Entonces vemos que está linkeado. Vamos a sacar una copia. Soy una pixel. Sí, mi amor, sí, tranquilo, que ya estamos terminando. Sacamos una copia del objeto, copiamos, nos vamos al documento principal y pegamos aquí. Sí, mi amor, sí, ajá, claro, pegamos aquí, papi. Al frente, nos vamos al frente y pueden ver aquí que podemos tener, digamos, una imagen bastante interesante de Messi. Aquí le vamos a añadir una pequeña sombra para que se vea ligeramente realista. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, seleccionando la herramienta de elipse, vamos a crear una sombrita de la siguiente forma. La creamos así, le cambiamos el color a negro, le quitamos el trazo blanco, luego le aplicamos un filtro de desenfoque gaussiano. Aquí está, desenfoque gaussiano. Y lo ponemos aquí en multiplicar. Me causa bastante curiosidad por qué razón me está poniendo este color tan grisáceo. No debería. Déjame verificar aquí el color que tenemos. Aquí en un negro perfecto. Y aparte de eso, tenemos que recordar que estamos trabajando en CMYK. Pero para que, digamos, el trabajo quede mejor, vamos a cambiar el perfil de color y vamos a ponerlo a RGB. Y lo vamos a convertir. Y ven cómo cambió los negros, cambiaron perfectamente, ya que en CMYK los negros no son negro puro. Para poder llegar a un negro puro tendríamos que poner los 4 colores al 100%. Y vamos a evitar los S, simplemente convertimos luego cuando vayamos a imprimir. Entonces presionamos Control J con esto seleccionado, lo ponemos un poco más grande, pero le bajamos un poco más la opacidad y el desenfoque se lo subimos un poco más. Excelente. Entonces a este vamos a bajarle un poquito la opacidad, no mucho, 75% estaría perfecto. Perfecto, miren qué interesante, ya se está viendo interesante. Vamos a agrupar a Messi con su sombra y con el terreno y lo vamos a meter dentro del rectángulo. Bien, excelente. Entonces luego, Marcus, gracias por ayudarme, Marcus, gracias. Entonces luego vamos a fabricarle las líneas, estas líneas. Vamos a poner el cuadro de color azul. Gracias, Marcus, gracias. Gracias, Marcus, por ayudarme con el teclado. Gracias. Que sea un azul un tanto más vivo. Creo que así me parece perfecto. Y ahora vamos a aplicarle las líneas
blancas, ¿verdad? Vemos aquí que tenemos líneas blancas en los bordes. Para nosotros va a ser mucho más fácil. Líneas blancas en los bordes. Mi amor, por favor, mi amor, dale un chance a papá. Seleccionamos el objeto de la línea blanca, alineamos para que se alinee perfectamente. Y lo mismo con la otra línea blanca. Alineamos para que se alinee perfectamente. Pero santo cielo, mi bebé está que pica y se extiende. Ven, papi, tienes que dejar a papá terminar el video tutorial. No, mi rey. Entonces, cuando le añadimos estas dos líneas a los bordes, en vez de agarrar y hacer un blend o hacer esto y después control J, no vamos a hacer eso. Vamos a poner la línea donde nos dé la gana. Por ejemplo, yo entiendo que ahí está perfecto. Y vamos a seleccionarla todas. Vamos a presionar la herramienta de alineación, presionamos aquí, espaciar horizontalmente y le damos a aplicar y listo. Y ya no tenemos que volvernos locos con ese tema. Luego lo ponemos dentro, debajo de Messi. Miren qué interesante, ya se está viendo bastante interesante. Sí, Marcos, se ve muy interesante, papi. ¿Verdad que se ve interesante, amor? Claro que sí. Entonces, vamos a buscar el logo de AFA. Es el escudo de AFA. Escudo AFA. Ahí lo tenemos. Vamos a ver si es el correcto. Estoy confundido si es este o es este. Como no conozco mucho de ese tema, bueno, vamos a coger este, que lo tiene los dos, de dos formas diferentes. Voy a coger el que tiene las estrellas, horizontalmente configuradas. Entonces vamos acá, vamos a cropear o recortar la imagen, nos vamos a el modo pixel, rasterizamos y ahí está Marcus dándolo todo por no dejarme hacer el tutorial, ¿verdad, mi amor? Sí, yo sé. ¿Cómo quiere que papá haga el tutorial? Entonces seleccionamos la herramienta de selección aquí y seleccionamos. ¿Ven? Ahí se puede ver la selección. Eliminamos el fondo. Ya el fondo no está, no existe. Y metemos el loguito en el medio. Vamos a poner, creo que aquí no está bueno de poner patito. Entonces vamos a añadirle un FX y vamos a decirle que vamos a agregar un contorno. Entonces el contorno lo ponemos de color blanco, parece perfecto. Ahí está muy bien. Vamos a ponerle una pequeña sombra, una pequeña sombrita, vamos a ponerle aquí, desde FX directamente, sombra exterior. Luego subimos esto, tenemos un radio más grande y una intensidad mejor. Hay una sombrita ahí bien bonita, bien coqueta. Ven, ahí se puede ver la sombra. Perfecto. Entonces, vamos a buscar una pelota de fútbol soccer. Déjame ver, pelota. Excelente, vamos a ver. Déjame ver, PNG. Herramienta, color, transparente. Ok, creo que este estaría bien. Copiamos. Y pegamos. Bien. Sí, Marcos, sí, papi. Sí, amor. Entonces le ponemos la pelotita, no sé, por aquí, como adorno, un poquito grande, y la metemos dentro del rectángulo. Creo que me parece bien ahí. Entonces lo que vamos a colocar aquí va a ser el nombre de cumpleañero, y aquí tal vez un globo, que no me lo han dado, que por supuesto no me han dado el nombre del cumpleañero, excelente, pero déjame yo ubicar. Muy bien, luego de una investigación breve, el nombre del niño es Joshua
No me dijeron cómo se escribe, pero así que vamos a ponerlo aquí. Lo que vamos a hacer es que vamos a usar los colores del escudo. Vamos a aplicarle un contorno. Creo que está bien que fuera negro. Un poquito más finito. Ok. O mejor, vamos a ponerlo azul. Sí, mucho mejor se ve. Mucho mejor. Resulta muy bonito. Está excelente ese azul. Sí, un poquito curvado. ¿Verdad? Creo que me dijeron que tenía 5 años. 5 años. Esta fuente aparentemente no tiene números. Entonces vamos a poner algo que sí lo tenga. Esta me parece bien. 5 años. Tampoco tiene ñ. Entonces vamos a improvisar en este caso. Vamos a ponerle 5 años. Vamos a crearle su cosita aquí. Vamos a vector. Ampliamos el trazo. Le ponemos su color respectivo dorado. Y luego su trazo, contorno de color azul. Sin miedo al éxito. Ahí tenemos nuestra ñ bien hecha. Entonces no es algo complicado, no es algo complicado lo que pidió el cliente realmente. Nos mandó obviamente varias cosas para tomarlo en cuenta. Tal vez el dorado le hagamos un degradado con ciertos tonos más claros. Más o menos así. Para que se vea un poquito mejor. Vamos a guardar este degradado precisamente. Nos vamos a muestras, guardamos y aplicamos. Y luego lo acomodamos. Y hacemos lo mismo con esta parte. Creo que ahí está relativamente bien para lo que ellos necesitan. Así que solo queda mandar el arte para que el cliente diga qué tal está. Este es el video por hoy. Espero les haya gustado. Es un diseño sencillo, pero algo que puede resolver un diseño de manera rápida para cualquier cliente. Así que si te gustó, dale un gran like al video para que el algoritmo me ayude. Comparte y haz un comentario. Chao, chao.